Hola de nuevo, Alex. Continuamos esta interesantísima conversación y ahora nos centramos en el capítulo de construcción de relaciones, tema bien poderoso. ¿Conectas con la mente o con el corazón? ¿Cuál es tu perspectiva, Alex? La mejor forma de conectar es con el corazón. Sin embargo, nos enseñan a conectar con la mente. Fíjate que en el libro hice un cuadrito donde pongo qué significa conectar con la mente y qué significa conectar con el corazón. Y regresando al concepto que hablamos en la primera cápsula del networking y el marketing es conectar con la mente. Lo cual no quiere decir que uno esté bien, uno esté bueno o uno esté malo, o uno sea mejor que el otro, ¿no? Son dos diferentes. Por ejemplo, te pongo ejemplos muy sencillos. Un vendedor tradicional trata de conectarte con la mente cuando lo que te está hablando es de la parte lógica de un producto. Vamos a suponer que te está vendiendo una pluma o un coche y entonces te da la lista de todos los beneficios, por qué mi producto es mejor que el tuyo, porque el mío tiene esto, esto, lo otro, y te da toda la lista técnica. Eso es conectar con la mente. Eso es marketing. ¿Está bien o está mal? Está bien, es lo que le han enseñado la mayor cantidad de las personas, ¿no? El catálogo, ¿qué es el catálogo? Es marketing. ¿Está bueno, está mal? Está bien, es visual, tiene información, tiene técnica. ¿Y cuánto conecta? Bueno, puede conectar bastante bien con las personas. Sin embargo, hemos entendido y hemos aprendido que la toma de decisión al momento de la venta es 100% o 90%, 80%, vamos a ponerle 80% para no pelearnos con la gente, es emocional y 20% racional, ¿ok? Por eso cuando vas a comprar un vehículo, el vendedor casi siempre te dice, pero ya lo manejaste, manéjalo. Mi hijo vende coches, entonces quieren que te sientes, que lo manejes, que escuches la música, que sientas el aire, que sientas el confort. Esa es la parte emocional, que es la que te va a ayudar a tomar la decisión al final. Entonces, en este capítulo yo hablo de la importancia de conectar con el corazón más que conectar con la mente. Y en ese cuadrito que te digo, que menciono en el libro, siempre digo que es mucho más fácil conectar con la mente que con el corazón, porque otra vez, la mente es técnica. Y la mente yo se la puedo enseñar a cualquier persona y te la puedo poner en un cuadrito, la lees, la entiendes, la repites 2, 3 veces y ya la aprendiste y la vas a hacer. Y conectar con el corazón es más difícil, porque conectar con el corazón tienes que escuchar. Conectar con el corazón, yo siempre le digo a las personas, primero tienes que estar conectado tú contigo mismo. Y la mayoría de las personas no están conectados consigo mismos, no saben lo que quieren, no tienen una visión clara, están perdidos, están en automático, ¿no? Son un zombie, son un robot metidos en un trabajo, en un horario, en un patrón tal vez de familiar o de X. Entonces, conectar con el corazón es difícil porque primero tienes que estar conectado tú con la visión de tu compañía, de tu producto, con lo que tú quieres. Una de las cosas que me ha pasado mucho, Carlos, que es muy interesante cuando estoy trabajando con líderes y haciéndoles coaching, y les pregunto, y dime qué es lo que quieres tú lograr en tu vida, con tu carrera profesional, o con esto que estás haciendo. Se quedan callados, me dicen, no sé. El 80% me dice, no sé. O me dicen, quiero ganar dinero. ¿Cuánto dinero quieres ganar? No sé. Quiero tener independencia financiera. ¿Y qué significa la independencia financiera para ti? No sé. Que tú consigas una persona que tenga claramente definido su porqué de su vida, es muy difícil de encontrar. Y eso tiene que ver con una desconexión con tu corazón, con tus sentimientos, con tu mente, ¿no? De hecho, creo que Anthony Robbins era el que decía que las decisiones más difíciles en la vida es poder lograr la conexión entre mente y corazón. Porque muchas veces cuando tomamos una decisión con la mente, la tomamos muy rápido, muy malo. Si la tomamos solamente con el corazón y no le metemos lógica, nos equivocamos, ¿no? Entonces, este balance que está entre corazón y mente es lo más difícil de lograr, ¿no? Pero para mí, en el concepto del networking y trabajando con la gente, las conexiones que más duran y las conexiones que mejor te rinden beneficios a nivel relacional, a nivel personal, profesional, lo que sea, son las conexiones que se hacen a nivel del corazón. Alex, pues pongo una inquietud que he tenido siempre personal y no solo dentro de la industria, pues, apoyando la industria, sino hasta el interior de la propia compañía que he dirigido por muchos años. Y hay un reto como más difícil y es cuando lo pones en Zoom, la explicación te la entiendo. Cuando va a los detalles, hay un reto que siempre me ha quedado, ¿cierto? Porque cuando uno baja, sobre todo en la parte técnica, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de relaciones, ¿cierto? De contacto físico, pero ahora son digitales, como ¿cierto? Esta conferencia que estamos haciendo digitalmente. Todas estas plataformas de streaming, ¿cierto? Yo estoy haciendo un social selling, ¿cierto? Entonces, esa conexión.
o cuando vamos al día a día del trabajo donde estoy haciendo lead management, ¿cierto? Y genero un lead y le mando un email y hay el proceso Nurture que le voy a mandar unos correos y hay alertas para que yo los contacte y hay cómo personalizar la experiencia con tips, ¿cierto? Todo el tema de inteligencia artificial ayuda un montón y todos los asistentes de ventas que están saliendo por doquier. Entonces hay como un montón de presión racional. La pregunta es, ¿cuál sería tu estrategia o tip para mantenerle aún en... O sea, yo no quisiera separar que son A o B, sino que mi ideal, mi corazón me dice que debería hacer es cómo expongo cada herramienta esas con el corazón, o sea, dejando el tema racional más el emocional y como que parecería el mejor de los mundos. No sé si te ha ocurrido, si te pongo ese reto y es cómo le ponemos a cada fase de esas que son súper técnicas un tema emocional encima. Fíjate que sí, creo que ahí en el libro hablo un poco también acerca de la conexión y también hay otro cuadrito, me encantan los cuadros porque son un poco más visuales y lo entienden un poco mejor, ¿no? Y creo que en resumen, la clave es mientras más sentidos tú puedas utilizar, más vas a conectar, ¿no? Fíjate que yo ahorita estoy utilizando las manos. Fíjate que cuando hacemos Zoom, muchas empresas tienen la política de que tienes que encender tu cámara, porque al encender tu cámara, la otra persona está más Pero no hay conectada. como un uso de privacidad, que muchos ahora dicen, no, me estás atacando mi privacidad. Exacto, hay todo el tema ese de privacidad que es muy americano también, ¿no? Y dependiendo de las compañías y todo, ¿no? Pero hasta hay estadísticas que han puesto las grandes compañías también donde dicen que cuando la cámara está encendida, la persona está mucho más envuelta, engaged en el proceso, ¿no? No solamente de estar escuchando, pero también de estar viendo, ¿no? Porque si yo tengo la cámara apagada, entonces la persona va a estar en el teléfono o va a estar distraída con las cosas que están alrededor. Y en el libro yo también hablo del concepto de cómo conectar con las personas y yo le digo a las personas y pongo el ejemplo, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo tú conectas con una persona? Si tú le mandas un texto que solamente es visual y escrito, ¿qué tanto estás conectando? Bueno, estás conectando entre un 20 y un 30%. ¿Qué tal si le mandas un mensaje de voz a la persona? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, estás conectando un poco más porque entonces ya el auditivo es mucho más fuerte que solamente la lectura, ¿no? ¿Qué tal si le mandas un video? Ahora ya entonces se han empezado ya hasta ahorita el otro día estaba mandando un texto y LinkedIn ya también te tiene entonces la opción de que puedas hacer un video, ¿no? Como mensaje. Entonces ya estás involucrando más sentidos, el visual, el auditivo, moverte, ¿no? Entonces, mientras más sentidos tú involucres en la comunicación, mayor, más elevada va a ser la comunicación. Claro, ese sí, está muy bueno. Qué rico, mucho. Aterrizas uno de mis expectativas y era, o sea, ¿cómo conectamos todo esto? Es que vivimos en un mundo muy técnico, apoyado por demasiadas herramientas y ese toque especial, ese toque secreto en cada una de las fases, pues pareciera ser una receta muy valiosa y súper al lugar, Alex, estas recomendaciones. Y por eso también una más para recomendar que tal vez no les va a gustar a la gente de tu compañía, es que por qué queremos reunirnos más en persona, ¿cierto? Y por qué cuando estamos todos juntos en la oficina podemos avanzar mucho más rápido, completar proyectos más rápido, también está completamente comprobado estadísticamente. Por eso mismo, porque estamos todos involucrados, estoy al 100% con mi cuerpo en la oficina, ¿no? Entonces, no es que no lo pueda lograr si estás haciendo un Zoom, pero es una comprobación una vez más que mientras más sentidos tú tengas involucrados en lo que estás haciendo, sea lo que sea que estés haciendo, entonces mayor conexión vas a tener, no solamente con el corazón, pero con todo tu ser. Muy buen punto, y en la industria de tecnología, tal cual lo planteas, es un reto gigantesco, y las áreas de tecnología de nuestros clientes igual lo sufren, es decir, aparentemente dentro del sector de tecnología hay ese pensamiento de que en casa soy más productivo, que tiene sus debates más que interesantes. Yo, de hecho, quisiera agregar un simple perspectiva personal, ahora que todos podemos hacer, ¿cierto? Nuestros hijos hacen tareas en ChatGPT, nuestras áreas de marketing producen contenidos apoyados en AI, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos más de 100 features hoy implementados ya en la plataforma con AI, o sea que claro que es importante, pero el valor está es cuando un vendedor puede consultarle a su sistema de inteligencia artificial lo que le iba a tomar horas de lectura a través de documentos técnicos, aprenderse cierto feature de un producto, explicar algo, etcétera, pues a un segundo de distancia está. ¿Cómo le pone ese toque personal, esa pertinencia en la explicación, ese sentimiento único de quién es la persona que está recibiendo esa información? Ahí es donde está un diferencial muy grande y eso es lo que diferencia a un vendedor técnico, racional, como lo expusiste del libro, simplemente poniéndome los features del producto que va a comprar, al vendedor que los pone en mi contexto, en mi vida, en mi acción de compra y me está dando una solución, no un producto. Entonces, creo que ahí está el diferencial de lo que se puede hacer con mucha tecnología, pero con mucho corazón. Y un punto más para finalizar eso, se nos alargó un poquito más, pero creo que es importante. En el capítulo yo hablo de la importancia de escuchar, porque cuando tú escuchas primero, antes de vender,
Entonces ahí tú pones en práctica todo el conocimiento que obtuviste, bien sea de inteligencia artificial y tu cliente, para conectar, para otra vez entrar en el mismo canal, porque otra vez, si tú no escuchas a tu cliente y le estás vendiendo el aire acondicionado del coche o la velocidad del motor, pero la persona le encanta escuchar es música y no le pusiste el radio para escuchar la música, no te va a comprar el coche, ¿no? Porque no lo escuchaste y no le preguntaste qué es lo que más te gustaría descubrir de esta experiencia que vamos a disfrutar ahora. No es el coche, no es el carro, es qué experiencia. Ah, me encantaría escuchar música. Ah, bueno, vamos a escuchar música, pero si no escuchaste, no hiciste las preguntas adecuadas y no escuchaste, que esa es parte de conectar con el corazón. ¿Qué es conectar con el corazón? Preguntar y escuchar. Pregunta, cállate y escucha. Muchas veces las personas se van directamente al marketing y te leen la cartilla completamente y te dicen todos los beneficios que tienes pensando que, bueno, a ver, déjame ver cuál de estos le llega. No, déjame primero preguntarte, escucharte y luego te ofrezco de acuerdo a la necesidad que tiene el cliente. Qué lección tan linda, Alex, porque el vendedor que sabe está emocionado de contar lo que sabe. O sea, entiendo la emoción del que quiere, no, necesito contarte todo lo que sé del producto. Pero falta escuchar y falta conectar con la necesidad y ser un problem solver, y por narrar lo que sabe muchísimo, que seguramente sí es verdad, pues pierde esa oportunidad. Alex, mil gracias por esta segunda cápsula, sencillamente espectacular, y pues seguiremos en todas las demás hasta recorrer estas 9 espectaculares cápsulas. Muchísimas gracias, Carlos. Chao.